Soy Domiciano. Nací el 24 de octubre del 51 después de Cristo y fallecí el 18 de septiembre del 96 en Roma, Italia. Mi reinado como emperador romano, desde el 81 hasta el 96, es recordado principalmente por el terror en el que vivieron los miembros destacados del Senado durante mis últimos años. Soy Titus Flavius Domitianus, el segundo hijo de quien sería el emperador Vespasiano y Flavia Domitilla. En la guerra civil por la corona imperial del 69, me mantuve a salvo en Roma. Sin embargo, el 18 de diciembre, tuve que buscar refugio en el Capitolio con mi tío Flavius Sabinus y huir cuando fue asaltado por los seguidores de Vitelio. Poco después, fui aclamado César y al año siguiente me convertí en pretor. Hice un esfuerzo por convertir la campaña militar represiva de Petilius Cerialis en el Rin en una victoria triunfal propia. Por esto y otros excesos, se rumorea que necesité el perdón de mi padre en el otoño del 70 después de Cristo. Fui príncipe de la juventud y cónsul 6 veces durante la vida de Vespasiano. Estaba claro que sucedería a mi hermano Tito, que no tenía hijos y era 11 años mayor que yo. Tras la muerte de Vespasiano, en junio del 79, esperaba recibir la misma posición que Tito había obtenido bajo el mandato de nuestro padre, incluyendo el poder tribunicio y algún tipo de imperium. Sin embargo, estos no me fueron concedidos, y mi relación con mi hermano se tensó, hasta el punto de que se alega que aceleré su muerte el 13 de septiembre del 81. Suetonio, en Las vidas de los 12 Césares, me retrata de una manera que, aunque crítica, es menos severa que otros autores como Tácito. A pesar de no ocultar mis actos de crueldad o mi tendencia hacia la tiranía, también destaca mis esfuerzos administrativos y legislativos. Utilicé tanto a libertos como a caballeros en mi secretariado, y algunos de ellos mantuvieron sus cargos incluso después de mi muerte. En cuanto a la legislación, fui estricto, y aunque se me criticó por intentar reprimir vicios de los que yo mismo no estaba exento, tal vez sería más justo acusarme de un paternalismo excesivo. Mi política militar y exterior tuvo sus altibajos. Fui el primer emperador desde Claudio en liderar campañas en persona, logrando avances tanto en Britania como en Alemania. Sin embargo, me enfrenté a dificultades en Escocia y en el Danubio, perdiendo 2 legiones y muchos soldados, aunque esto se debió más a la negligencia de mis comandantes. Mi posición constitucional y ceremonial, continuando con la política de mi padre de celebrar consulados frecuentes y siendo nombrado censor de por vida, generó tensiones, especialmente mi insistencia en ser tratado como Señor y Dios. La crisis más significativa llegó con la revuelta de Antonio Saturnino, y los años finales de mi gobierno se consideraron un periodo de terror. Mi enfoque hacia los estoicos y la ejecución de al menos 12 excónsules marcaron mi relación con el Senado y los filósofos de Roma. Me enfrenté a problemas económicos significativos, recurriendo a la confiscación de propiedades para evitar la bancarrota. Mis proyectos de construcción y el aumento del salario al ejército incrementaron los gastos del Estado. Finalmente, una conspiración que incluyó a mi esposa, Domicia Longina, y a los 2 prefectos pretorianos, me llevó a la muerte. A pesar de la condena oficial de mi memoria por parte del Senado, el ejército se mostró leal, reflejando la complejidad de mi legado y la división en la percepción de mi gobierno.